paz de Cristo. Hermanos, les saludo en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta oportunidad doy gracias a Dios por su misericordia. Estamos aquí. Amén. Pues en este día, ¿verdad? Dios se le ha placido en su misericordia ser el portador de la palabra de Dios, esperando que Dios hable a sus vidas como me ha hablado a mí y me seguirá hablando. Amén. Así que en esta hora doy gracias a nuestro obispo y nuestro pastor por el privilegio que me da de poder compartir la palabra de Dios en esta hora. Amén, en este día. Así que, hermanos, vamos a ponerlos de pie los que están en su casa. Amén, que puedan abrir la Biblia. Amén. La palabra de Dios, hermano, en el libro de Daniel, en el capítulo 21, por favor. Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. El libro de Daniel 2, 21, por favor. En el libro de Daniel, capítulo 2, 21, dice la Biblia: Él, o sea, hablando de Dios, Daniel, refiriéndose a Dios, dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es palabra de Dios. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esa es palabra del Señor, amados hermanos, y como tema en esta noche, amén, quiero ponerle el tema: el que muda los tiempos. Amén. El que muda los tiempos, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En este año de 2020, amados hermanos y amigos y familiares que nos están viendo, en este año 2020 es un año de cambios drásticos. Y yo creo, hermanos, que la mayoría, o por decirlo todos, tenemos que estar de acuerdo con esto, que en este año 2020, amén, han habido grandes cambios a nuestras vidas, amén. Pero, amados hermanos, el único que cambia las cosas es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice a través del profeta Daniel, como el texto que leímos, que es el único que cambia y muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Y sin temor a equivocarme, hermano, la mayor parte de los seres humanos aquí, que estamos aquí en esta tierra, amén, estamos pasando por serias y difíciles crisis en nuestras vidas. Seguramente crisis familiares, crisis matrimoniales, crisis financieras, y también hay crisis de epidemias y enfermedades, etcétera. Muchas crisis en este año 2020. Hoy en nuestros días usted puede ver, hermano, que han visto más terremotos, temblores, huracanes y epidemias. Muchas guerras, hermanos, pero todo esto a nosotros como pueblo de Dios no nos debe de preocupar. Amén. Pues la misma palabra del Señor lo anticipó años atrás, siglos atrás lo anticipó. Si nosotros o usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que Él lo dijo cuando dijo así: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Habrá grandes señales, dice la palabra del Señor. Y Jesús lo había anunciado muchas veces. Y el mundo entero, hermano, está viviendo estas crisis. Está experimentando, hermano, grandes cambios que jamás, amén, se había visto, amén, en la humanidad mundialmente hablando. Y es natural, hermano, es natural frente a estas crisis que se busque culpables por lo que está pasando en el mundo entero.
Y cuando no se puede dar explicaciones lógicas, muchas personas recurren a muchas teorías. Muchas personas, hermanos, se está escuchando por la televisión, las noticias que dan diferentes hipótesis, diferentes ideas, amén. Y es por eso que se escucha diferentes formas de expresar lo que está pasando. Y hay muchas contradicciones, hermanos, que se explican sobre lo que está pasando hoy en día. Y a pesar de estos, hermanos, ninguno de los sabios de hoy en día que están dando sus hipótesis, su información sobre lo que está pasando, yo he visto, y tal vez tú has escuchado o has visto, que ninguno de ellos, hermanos, se ha preguntado que tal vez Dios pueda estar detrás de todo esto. Hermanos, y con el fin de convertir, hermanos, su sabiduría en necedad, como dice el profeta Isaías en el capítulo 44, versículo 25, dice Dios: porque yo frustro las señales de los falsos profetas y ridiculizo a los adivinos. Yo hago retroceder a los sabios y convierto la sabiduría en necedad. Dan la gloria del Señor. Hermanos y hermanas y amigos que nos escuchen, familiares, ¿qué significa esto, hermano? También quiere decir que esto no importa quién eres tú. Si eres rico o eres pobre, el cambio te va a afectar a ti y afecta al mundo entero hoy en nuestros días. Y con estas circunstancias en la cual el mundo entero y la iglesia ha experimentado y ha entrado en grandes crisis y preocupaciones, grandes aflicciones, el mundo entero está bajo crisis hoy en este año 2020. Nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra que la gente vivirá de tal terror que hasta se desmayará al pensar que es ya el fin del mundo. Esto lo dice Lucas 21, 26 en la nueva versión internacional. Pero en este día, hermanos, yo vengo a usted que nos da ese privilegio de tener su tiempo, que nos está escuchando. Vengo en este día en el nombre de Jesús con nuevas noticias. Vengo con el evangelio del Señor Jesucristo, que significa buenas noticias para la iglesia y para el mundo entero y los que quieren escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántas le van al Señor? Y estas son buenas noticias, hermanos. Estas buenas noticias. Y quiero decirle a hermano, que nos están escuchando, que no todos los cambios son malos. No todos los cambios son malos. Hermanos, muchas veces los cambios a tu vida, a tu hogar o a tu matrimonio pueden traer crisis a tu vida. Crisis, hermano, que muchas veces son antipuestas, ¿cómo se dice? Impuestas, autoimpuestas, que son impuestas por alguien, las crisis que afectamos nosotros. Y una crisis, hermanos, es un evento sobre el cual tú y yo no tenemos control. Quisiéramos controlarla, pero no podemos muchas veces controlar las crisis. Y los seres humanos, hermanos, hablando de los seres humanos, muchas veces no nos gusta, hermano, los cambios. ¿A quiénes les gustan los cambios que vengan de repente a sus vidas? Muchas veces no nos gusta el cambio, pero el cambio en el pueblo de Dios es normal. ¿Cuánta gloria a Dios por ello? El cambio en el pueblo de Dios es normal. Bendita sea el Señor. Y hermanos y amigos y familiares que nos están escuchando, el poder manejar la crisis desde el cambio, esto es lo que va a determinar el éxito en nuestras vidas. Una vez más, el poder manejar la crisis desde el cambio, esto es lo que va a determinar el éxito en nuestras vidas. Y hermanos, nuestras habilidades que podamos tener, cómo poder manejar el cambio y obtener beneficios de Dios, hermano, muchas veces esta es la voluntad de Dios. Que a través de esas crisis tú vas a sacar un beneficio. ¿Cuánta la gloria del Señor? Amén, para nosotros. Y muchas veces estas crisis, hermano, viene a ser como un tornado en nuestras vidas, hermano. Viene a ser como una crisis, un tornado en nuestras vidas, que es algo que tú y yo no ocasionamos.
De repente tú estás parado. Yo estaba parado muchas veces en las calles de Nebraska. De repente se arman los tornados enfrente. Casi uno tiene que correr, pero no los ocasionamos nosotros. Y así es una crisis. Es como un tornado que tú no ocasionaste. No lo comenzamos y no lo podemos controlar. La economía, hermano, es como un tornado que está cayendo cada día, cada día. Y esto no lo puede detener ningún pastor, ningún economista, ningún gobierno. No podemos detener esto nosotros. Voy a dar la gloria al Señor. La crisis, hermanos, la crisis es un evento, una circunstancia, una situación que afecta a nosotros y al medio ambiente, el cual no tiene ningún control. No podemos controlarla nosotros, no podemos detenerla. Y tú y yo no somos responsables. Por ejemplo, bíblicamente, hermano, la crisis que vino al profeta Daniel, cuando usted sabe la historia, si lo ha leído en el capítulo 3, versículo 22, la Biblia dice que el profeta Daniel entró en una crisis que él no provocó. Pero cuando tú y yo no somos culpables, hermano, Dios pelea por nosotros. Cuando alaban la gloria del Señor. Daniel dice al rey: yo no tuve la culpa de lo que está pasando, lo que se está haciendo aquí. Por eso cuando yo entré a la fosa de los leones, Dios envió a su ángel y le tapó la boca, porque yo no ocasioné esta crisis. Cuenta la gloria del Señor. Y esta crisis, hermanos, que está pasando en el mundo entero, esta epidemia, estos terremotos, esta hambruna y tantas cosas que están pasando en el mundo, no es culpa tuya ni mía. No es culpa tuya. Pero Dios promete librarte. Amén. Dice la Biblia, amado hermano, que Dios librará al justo la tribulación y en lugar suyo entrará el impío. ¿Cuánto habla la gloria del Señor? ¿Qué es el impío? Es aquella persona que no demuestra ningún respeto, ninguna devoción al respeto correspondiente a las cosas de Dios. ¿Cuánto habla la gloria del Señor? Pero la buena noticia, hermano, es que los tornados y los huracanes, hermano, siempre están en movimiento. ¿Cuánto habla la gloria del Señor? Siempre están en movimiento. Tal vez en este momento tú estás pasando por una crisis matrimonial o una crisis en tu hogar. Tal vez estás pasando a tener una crisis por no tener trabajo. Cuéntalo al Señor. Tal vez una crisis por estar sola, no tener un compañero. Amén. Muchas veces puede ser una crisis esto. Amén. Pero hermano, después que pase toda esta crisis, hermanos, yo pienso que vamos hablando familiarmente, creo que vamos a tener un esposo que ame más a su esposa. Después que pase esta crisis, tal vez vamos a tener hijos que aprecien más a sus padres. Tal vez pasando esta crisis, hermano, vamos a tener en cuenta que es amar al prójimo, que es amar al hermano. Cuéntalo al Señor. Tal vez cuando pase esta crisis vamos a valorar más nuestros trabajos que tenemos, que tal vez ahorita no los valoramos antes. Cuéntalo al Señor. Cuando pase esta crisis vamos a valorar más, hermano, adorar y estar en la casa de Dios contemplando su hermosura. Cuéntalo al Señor, hermano, amén. Esto es lo que va a pasar pasando esta crisis. Vamos a tener hogares, matrimonios, familiares transformados por el poder de Dios. Ahora, hermano, podemos decir todos que venga el cambio. Que venga el cambio. Yo quiero que venga el cambio. Y quiero darles, hermanos, un ejemplo en la Biblia de que cada hombre y cada mujer que Dios usó poderosamente, primero, hermano, comenzó con una crisis en su vida. En Génesis capítulo 26, usted lo puede leer, hermano. Ahí habla la historia de Isaac. Isaac había tenido experiencia de su padre Abraham, porque también en el tiempo de Abraham vino una hambruna terrible en la tierra de Israel. Y también vino en el tiempo de Isaac. Isaac, con esta crisis que vino a la tierra, tenía hambre él y su descendencia. Hermano, y Isaac dijo: hay hambre, hay crisis en la tierra, hay que irnos a Egipto a pedir ayuda a Egipto. Y cuando Dios se le aparece, cuéntalo el Señor, se le aparece Dios y Dios le dice: no, Isaac, te vas a quedar en Gerar, porque allí yo te voy a bendecir a ti. Cuéntalo el Señor.
Y Dios decide, le habla a Isaac que se quede en Gerar, hermano, porque ahí era donde Dios lo iba a bendecir a él. En el versículo 6 del capítulo 26, la Biblia dice, amado hermano, amada hermana, que Dios comenzó a bendecir a Isaac, hermano, con hatos de animales, hermano. Le dio 100 por 1 y Dios lo bendijo. Y dice la Biblia que Isaac, aquel varón, se engrandeció hasta hacerse muy rico y poderoso con hatos de ovejas y vacas y mucha labranza. Y lo que me impacta a mí es que dice el versículo 14, si no me equivoco, dice que los filisteos le tuvieron envidia. Oiga, qué tremendo de ver cómo Isaac estaba siendo bendecido después de estando aún en la crisis en la tierra. Pero Dios le dijo, quédate ahí porque yo te voy a bendecir aún estando en la crisis. Y ver de tan bendecido que estaba Isaac, los filisteos, hermanos, tuvieron envidia de él. ¿Quiénes eran los filisteos? Eran enemigos de Dios, hermano. Ellos no tenían comunicación con Dios, no tenían arte ni parte, eran enemigos del pueblo de Dios. No querían nada con Dios, ellos tenían sus dioses. Ahora en nuestro día el filisteo representa a aquel hombre, hermano, que no quiere rendir su corazón a Jesucristo, no quiere sujetarse a su palabra y a sus leyes, y viven como ellos quieren, en el pecado, en los deleites de este mundo, y no quieren saber nada de Dios y le dan la espalda a Dios. ¿Cuánto alaba al Señor? Pero hermana y hermano, Dios nos va a bendecir en gran manera, hermano, hasta de un modo que los filisteos nos van a envidiar. ¿Cuánto alaba al Señor? Pero ¿cómo es que el filisteo, el mundo, te va a envidiar a ti? Te va a tener como una envidia. Es, hermano, de la forma que van a ver cómo nosotros vivimos. Amén. Ellos van a ver qué es lo que nosotros hacemos. Ellos nos están viendo. ¿Cómo poder inspirar a esta gente para decir, yo quiero ser como ellos son ahorita? A pesar que están en un mundo de crisis, estos que buscan al Señor están bendecidos. Y no precisamente tiene que ser economía o dinero. Tienen que envidiar aquella esperanza, aquella fe, aquella confianza, aquella serenidad de que Dios está contigo. Entonces el mundo entero va a comenzar a tener envidia de cómo te va a ti en esta epidemia, en esta crisis. ¿Cuánto hablan del Señor? Esto es lo que tiene que provocar al mundo a decir, yo quiero lo que ellos tienen. Y esto va a provocar de que el mundo venga a los pies de Jesucristo en estos tiempos difíciles. ¿Cuánto le van a adorar al Señor? Así que, hermanos, dile al mundo, no me tengas pena, tenme envidia. Porque hoy lo que está diciendo el mundo, mira cómo están los que dicen ser cristianos, los que conocen a Dios, mira, pobrecitos, qué pena. No, hermano. Si Dios bendijo a Isaac aún en la epidemia, Dios promete estar con nosotros. Quédate ahí tranquilo, yo velaré por ti, yo responderé por ti. ¿Cuánto le van a gloria al Señor? Amén. Bendita sea el Señor. Hermanos míos, la palabra crisis da a entender que es un tiempo de dificultad, donde una decisión es requerida, importante, automáticamente, al instante. Y los sinónimos de la palabra crisis son un punto de rompimiento, punto decisivo y un momento determinativo. Y hay crisis, hermanos, que nosotros mismos creamos, y hay otras crisis que la misma vida en nosotros crea. Y la que nosotros creamos, hermanos, la que nosotros creamos, nosotros tenemos más control de resolver esas crisis. Pero las crisis que da la vida son más difíciles de poder controlarlas. Hermano y hermana, ¿por qué te digo yo esto? Porque en un momento tú y yo podemos estar, en un instante podemos entrar en una crisis, en un cambio de una ley, nos pueden desplazar. En un momento del mercado puede hacer su negocio, en un momento la tecnología nueva puede dejarte sin trabajo, en un momento, hermano, de abrir de ojos, tú puedes desaparecer. Así es la crisis. Y esto afecta no solamente al impío, sino también al cristiano, al Hijo de Dios. ¿Cuánto hablamos del Señor, hermanos? Amén. Hermanos, Isaac no era un pecador. Él no estaba fuera de la voluntad de Dios.
Él no estaba afuera de la comunión con Dios, pero de repente vino un cambio en su atmósfera y esto comenzó a afectar su vida y le vino la crisis del hambre y no había comida en esa tierra. Y muchos de nosotros tenemos que entender, hermano, que lo mismo acontece al impío, le puede acontecer al justo también. Pero la gran diferencia, los grandes beneficios de nosotros es, hermano, que en la vida de Isaac nunca desapareció el beneficio, porque Dios se le apareció en el momento más difícil de su vida. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? En los momentos más difíciles Dios se le apareció a Isaac. Bendita sea la gloria del Señor. Hermano y hermana que me escuchas, si lo único que tú tienes es a Jesucristo, es lo único que tú y yo necesitamos. Dice el rey David en los Salmos: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en los cielos, nada deseo en la tierra, perdón. Lo dijo David. Hermanos, me viene a la mente la historia también, si usted ha leído la historia de una mujer viuda con su hijo. La Biblia no dice cuánto tiempo ella estuvo en crisis. Y la crisis que ella tenía primeramente era que su esposo había muerto, era una mujer viuda. Y la Biblia también, ella dice que tenía un hijo, pero ella estaba en crisis, tenía hambre. Y esta mujer con su hijo estaba sin comida. Y esto, hermana y hermano que me estás escuchando, esto sí es una gran crisis. Imagínate una mujer con duelo en su corazón, una mujer sin comida, una mujer con un hijo, hermano. Esto es una crisis terrible que estaba pasando ella. Pero sin embargo la Biblia dice que el profeta Elías llegó a su casa y le pidió un pedazo de pan. ¿Cuánto alaban al Señor? Y dice la Biblia que la mujer le dio ese bocado de pan al profeta. Era lo único que tenía. Esta mujer estaba teniendo una tremenda crisis. Pero lo interesante de todo esto es que ella no se había dado cuenta seguramente, hermano, que tenía aceite en gran cantidad. Ella no se estaba dando cuenta de la bendición que tenía en su casa. Porque mientras que tú y yo tengamos un poco de aceite, hay esperanza para nosotros. ¿Cuánto habla la gloria del Señor? Ahí estaba Dios con ella, amado mío. Ahí estaba la esperanza en su casa de ella. Ahí estaba el aceite. Estaba presente la gloria de Dios en su vida. Hay veces para que se ponga buena la cosa, las cosas te tienen que poner muchas veces mal. ¿Cuánto alaban al Señor? Y es importante, hermano, para que la luz se vea, es muy importante, hermano, que la lámpara se quiebre para que la luz resalte de la vasija y se pueda ver realmente cómo son las cosas. Y hermanos y hermanas, los momentos que pasamos por las crisis, todos los que están conmigo, hermano, y todos los que están contigo en ese momento que están pasando las crisis, muchas veces sientes como si todos se fueran de tu vida. Se van los hermanos, aún se pueden ir los familiares, se pueden ir aquellos seres queridos, que tú sientes que todos te dejen, todos se han alejado de ti cuando vienen las crisis a tu vida. Isaac, la Biblia dice que estaba solo y fue ahí donde Dios se le apareció. ¿Cuánto dan la gloria al Señor? Fue allí donde Dios se le apareció. ¿Cuánto es en gloria a Dios por ello, hermano? Amén. Ciertamente, hermana y hermano, tú y yo no podemos detener una crisis. No podemos controlar una crisis, hermano, pero sí podemos controlar nuestra mentalidad, sí podemos controlar nuestros pensamientos, hermanos, y controlar la percepción de estas cosas que están pasando e interpretarlas como beneficio para nosotros. Esta crisis es como beneficio para nosotros, hermanos, y Dios quiere que seamos simples como lo es Él, como es Él. Nosotros somos de su reino. ¿Cuánto van a gloria al Señor? Amén. Por eso Jesús dijo, hermano, en su palabra dijo, aunque están en el mundo, no son del mundo. Amén. Tengan paz, como yo tengo paz, se la doy a ustedes. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Bendita sea el Señor. Quiero leerle, hermano, una historia más para terminar. Amén. Hay veces que el Señor permite
que haya una decisión tangible en nuestras vidas. Hay veces, hermano, que lo más importante, amén, para nosotros es la confianza que podamos depositar en el Señor cuando vienen esos momentos de crisis. Y lo más importante es la historia de Isaac. La Biblia dice que se le apareció Jehová. Hermanos, en los momentos que pasamos por la crisis, hermano, es ahí donde podemos ver que Dios sí está con nosotros. ¿Cuánto hablamos del Señor? Yo no sé qué es lo que pueda estar pasando por tu mente o por mi mente. No sabemos qué es lo que pueda estar pasando en estos momentos en los que pueda estar pasando esta crisis. Yo no sé qué percepción tienes tú de estas cosas que están pasando en tu vida, pero podemos interpretarlo para beneficio de nosotros. Y Dios quiere que seamos de esta manera, hermano, amén. Dios quiere. Por eso pasamos por crisis. Por eso es que pasamos por pruebas, pasamos por angustias y preocupaciones, hermano, porque tener la mentalidad de que no somos aquí es un gran privilegio. Si tú lees el libro de los Hebreos, hermanos, dice la Biblia, creo que es el capítulo 13, si no me equivoco, Hebreos 11, perdón, donde habla de un grupo de hombres y mujeres que estaban pasando por crisis terribles, crisis muy grandes, hermanos, pero tenían confianza en su Dios. Ellos tuvieron su confianza en Dios, porque hay algunos que cuando saludaban la ciudad celestial que Dios les había prometido, estaban pasando por crisis. Pero ellos estaban esperanzados en la ciudad celestial. No estaban pensando en la terrenal, porque si no se hubieran regresado. Hermano, en estos momentos de crisis tenemos que tener una mente, tú y yo, de que no somos de esta tierra, de que pronto Cristo viene y nos iremos con Él. ¿Cuánto hermano del Señor, hermano? Amén. ¿Qué hombre más en la Biblia puede explicarnos las crisis como el apóstol Pablo en Romanos 8? Tú puedes saber, hay un montón de crisis que pasó este hombre: hambre, cuchillo, desnudez, hermano, persecución, tantos golpes que vinieron a la vida a él. Pero él dijo, en Filipenses dijo también, hermano, todas estas cosas las tengo como perdidas por excelencia de conocer a Cristo, y aún así las tengo como basura por amor a aquel que me llamó. Y esta es la esperanza de Cristo, hermano, que no somos de aquí, somos del cielo. Ponémonos de pie, por favor, hermanos, amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Yo no sé cuál sea la crisis que pueda estar pasando tu familia en este momento. Solamente Dios lo sabe. Pero así como aquella viuda que tenía el aceite que simboliza la presencia de Dios, Dios está en tu casa. Y Dios le dijo a través del profeta Elías: el aceite no va a escasear, mi presencia no se va a ir de tu lado. Hermano, la mujer dio lo poco que tenía. Si ya no tienes fuerza, ¿sabes qué dijo esta mujer también? Te voy a dar lo único que tengo para después yo morir con mi hijo. No vas a morir, no vas a perder, vas a ganar con el Señor Jesús. Yo soy tu sustento, mi presencia te dará descanso. En esa crisis que estás pasando, familiar, económica, de salud, de trabajo, yo estoy en control. Yo soy el que tiene control de tu situación. Después de esta crisis vas a ver grandes cambios en tu vida. Viene la bendición para tu vida. Señor, en esta hora yo te pido por el pueblo, por los hermanos y amigos familiares que están escuchando esta palabra. El mundo entero no va a poder explicar lo que tú estás viviendo. Cuando vean y están viendo la tranquilidad, la paz, la serenidad que Dios te ha dado. Eres su hijo, eres su hija. El aceite no se va a acabar, aleluya. Señor, en esta noche yo bendigo, Señor, y fortalezco a través de tu palabra a aquellos que nos están escuchando.
Esas crisis que puedes ver, cambios, va a traer cambios a tu vida. Va a traer cambios a tu matrimonio, cambios a tu economía, a tu trabajo. Si Dios bendijo a Isaac, te va a bendecir a ti. Si Dios bendijo a la viuda, te bendecirá a ti en esta noche. Gracias, Señor. Fortalece los hogares, fortalece los matrimonios, Señor, en esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Se abre el cielo, En el nombre de muévete, Señor. Gracias, Señor de la gloria. Ven aquí tu reino. Fortalece tu pueblo, fortalece tu iglesia. Oh gran Dios, que se abre el cielo. Ahí está Dios contigo en esta noche. Ahí está Dios entrando en tu casa. Está entrando en tu recámara. Venga aquí tu reino. Dios tiene el control de tu vida. Vienen los cambios. Viene el cambio a tu matrimonio, a tu vida, a tu familia. Viene el cambio, viene el cambio. Hay cambio, hay cambio. Señor, gracias. Gracias porque tú estás con nosotros en la crisis. En la lucha, en la tribulación, tú estás. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh gran Dios, que se abre el cielo. Muévete, Señor. Ven aquí tu reino. Oh gran Dios, que se abre el cielo. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. Aquí está nuestra esperanza. Oh gran Dios. No hay cielo cerrado. Esperanza, oh gran Dios, que se abre el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abre el cielo, que se abre el cielo, muévete. Llover,